Bienvenidos a su canal Química Bachillerato. En esta ocasión revisaremos la diferencia entre el calor sensible y el calor latente. Los fenómenos de cambio de estado de agregación de la materia conllevan la absorción o pérdida de calor. Por ejemplo, cuando un líquido pasa al estado gaseoso, absorbe calor, y cuando ese mismo gas pasa al estado líquido, cede calor al entorno. Cuando un sistema absorbe o pierde calor, pueden ocurrir dos cosas: que experimente un cambio en su temperatura y que experimente un cambio de estado a temperatura constante. Para que se realicen cualquiera de estos dos cambios es necesario un tipo específico de calor. El calor sensible es el nombre que recibe la energía calorífica que, al ser recibida por una sustancia, causa un cambio de temperatura sin que cambie de estado de agregación. Es decir, pese a producirse un aumento de temperatura, la estructura molecular de la sustancia se mantiene en estado sólido, líquido o gaseoso. Por otro lado, el calor latente es aquella energía calorífica requerida por una sustancia para cambiar de estado de agregación sin que varíe la temperatura en el proceso. La energía se invierte para producir un cambio de estado. Es decir, cuando se le aplica calor a una sustancia que ha llegado a la temperatura en que cambia de estado, ésta simplemente cambia su estructura molecular sin que aumente más su temperatura. El calor latente se mide en calorías por gramo o en kilojoules por kilogramo y depende del tipo de sustancia. En esta imagen mostramos que conforme se aumenta el calor en una sustancia, puede ir cambiando de estado o solamente aumentando su temperatura. Cuando el calor provoca un cambio de estado de la materia, nosotros lo llamamos calor latente. El calor latente se manifiesta en cualquier proceso de cambio de estado. Todos estos procesos reciben el nombre dependiendo de qué tipo de cambio se realice. Por ejemplo, en la fusión, el calor latente es de fusión. Para el caso de la condensación, el nombre correcto es calor latente de condensación. A continuación, les muestro un ejemplo. En el agua en estado sólido, los átomos y moléculas ocupan posiciones fijas en una red cristalina, lo que les da una forma determinada. Estos átomos y moléculas vibran en su posición de manera estable. Esta vibración es directamente proporcional a su temperatura. Las moléculas de agua en estado sólido se unen entre sí gracias a las fuerzas de atracción de los puentes de hidrógeno. Cuando se incrementa la temperatura, se vencen estas fuerzas de atracción y las moléculas se alejan unas de las otras hasta moverse libremente y solamente interaccionan momentáneamente cuando están muy próximas entre sí. Entre mayor energía cinética de las moléculas, mayor movimiento y más alejadas estarán, por lo que las sustancias cambiarán de estado de agregación de la materia. A esta energía necesaria para romper los enlaces entre moléculas se llama calor. Cuando solo aumenta su temperatura, es calor sensible. Y cuando se alcanza un cambio de estado a temperatura constante, se llama calor latente. Normalmente, el calor latente es en magnitud mucho más grande que el calor sensible. Por ejemplo, para el caso del agua, el calor latente de fusión es muy elevado. Se necesitan alrededor de 333.000 joules de calor para convertir un kilo de hielo a 0 grados centígrados en un kilo de agua a 0 grados centígrados. Esta misma cantidad de calor es suficiente para elevar la temperatura de un kilogramo de agua líquida en 80 grados centígrados, de forma que se necesita casi la misma cantidad de calor para fundir un trozo de hielo que para calentar el agua resultante casi hasta la temperatura de ebullición. El siguiente ejemplo
es una gráfica donde nosotros vamos a representar más claramente lo que es el calor sensible y el calor latente. Nosotros tenemos una gráfica donde tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y la temperatura. A simple vista nosotros podemos ver que conforme avanza el tiempo aumenta la temperatura. En esta representación nosotros tenemos zonas donde el incremento de temperatura es muy marcado y otras donde la temperatura se mantiene constante. Si nosotros tenemos y empezamos con el agua en estado sólido, tenemos el hielo. El hielo puede empezar a absorber calor. Mientras el calor esté en aumento, la temperatura lo dará de la misma manera. Después, nosotros tendremos un cambio de estado. Pero ese cambio de estado necesita de algo que nosotros llamamos calor latente. Recuerden que el calor latente es el necesario para propiciar un cambio de estado. Y este se da a temperatura constante. Después, si seguimos añadiendo calor, vamos a tener agua en estado líquido. Hasta que llegue un punto donde tengamos nuevamente el cambio de estado de líquido a gas. Todas las mesetas que nosotros tenemos aquí, nosotros las podemos representar como el calor latente. ¿Por qué sabemos que es calor latente? Porque se está dando un cambio de estado a temperatura constante. En las zonas donde representamos el calor sensible, nosotros tenemos un cambio en la temperatura, mas no de estado de agregación de la materia. Todas las sustancias se pueden representar con una gráfica similar y es donde nosotros podemos encontrar los valores, las temperaturas donde se producen los cambios de estado dependiendo de cada sustancia. De manera general, todas las representaciones van del estado sólido al estado líquido, gaseoso y plasma. Todas las representaciones gráficas normalmente van en este orden para que las puedan revisar y las puedan entender claramente. El calor que es necesario aportar para que una masa de cierta sustancia cambie de fase es igual a la fórmula Q mayúscula igual a mL, donde L se denomina calor latente de la sustancia y depende del tipo de cambio de fase. La M va a representar la masa. Normalmente en el sistema internacional vamos a tener la masa en kilogramos y el calor latente en joules por kilogramo. Estos valores de calor latente de cada sustancia ya están especificados y los pueden encontrar en cualquier libro, en cualquier bibliografía, en una tabla similar a que les muestro en este momento. Si se dan cuenta, primero tenemos qué sustancia es y después podemos tener cualquier calor latente dependiendo de cada sustancia. En esta tabla se muestra el calor latente de fusión y ebullición de varias sustancias. Estas tablas las pueden encontrar en cualquier bibliografía. Si nosotros nos damos cuenta, cada sustancia tiene su valor específico y se da a una temperatura específica. Si nosotros queremos utilizar la fórmula que les mencioné anteriormente, solamente tenemos que respetar las unidades. Pero recuerden, si tienen la tabla en unidades diferentes, pueden hacer su respectiva conversión. Ahora, en esta imagen vamos a ver las principales diferencias y características para que puedan identificar los dos tipos de calor. La principal diferencia entre el calor sensible y el calor latente es que mientras el calor sensible es la energía que provoca un cambio de temperatura en una sustancia, el calor latente provoca un cambio de estado. Siempre este cambio de estado, recuerden, tiene que ser a temperatura constante, por lo que no tendremos variaciones de temperatura. Dicho de otra manera, el calor latente se suministra en una sustancia, pero no puede percibirse en un aumento de temperatura. Además, va a provocar un cambio de estado de agregación. Por el contrario, el calor sensible sí se puede percibir
con un aumento en la temperatura. Hace que la sustancia se vuelva más o menos caliente. Espero que esta clase les haya servido. Recuerden, coméntenlo con sus compañeros. Si tienen alguna duda, escríbanme por favor. Síganme para nuevos videos. Saludos.